Que no me contestó si estaba. Nos encontramos con el periodista Gustavo Argueta. Periodista, bienvenido a Centauro TV. ¿Usted cómo ve la situación para el año 2019, ya que es un año electoral y un año que no se ve inversión en el país? Por una situación muy difícil. La política en Guatemala, la situación social y económica está en una debacle. El próximo año se inicia el periodo electoral y con esta crisis institucional que vive Guatemala, muy difícilmente vamos a recuperar ciertos espacios en el área económica que precisamente genera fuentes de trabajo, genera beneficio para la población. En este momento un 60% de la población guatemalteca no tiene empleo, un 10% tiene un empleo con prestaciones y la mayoría trabaja en el área informal, donde generalmente pues no cuentan con ninguna prestación, pero por lo menos tienen una luz al final del túnel. Y desde el punto de vista político es una situación que nos mantiene pantanados debido a la crisis institucional que vive Guatemala con el aspecto de CICIG y del gobierno, y la sociedad está cada vez más polarizada. Estamos divididos prácticamente por la situación de Jimmy Morales y de Iván Velázquez. Es muy serio. Un tema muy polémico, pero enfocándonos ya, si fueran las elecciones en junio, de la segunda semana de junio, ¿creerá usted, licenciado Argueta, usted que es analista y conoce la panorámica y la problemática de Guatemala, que tendremos una mujer presidente en Guatemala históricamente? Es muy posible, pero recordemos que Guatemala es un país machista. Difícilmente le darían lugar a una mujer para gobernar. En todo caso, conoceríamos los mismos dinosaurios que han gobernado en la política, y ustedes ya conocen los nombres. Gente que en este momento está siendo sepultada políticamente porque no quieren que ingresen a este círculo donde se mueven 15, 20 políticos que son los mismos, y quienes manipulan eso, las mismas familias pudientes dueñas de este país. En segundo lugar, protegidos con el ejército, y ahora con plata que viene de dudosa procedencia. Precisamente por eso hay que entrarle al aspecto de la financiación electoral ilícita. Pero retomando la pregunta, es difícil que una mujer pueda gobernar en Guatemala debido a las condiciones. Creo que para que una mujer llegue a esas instancias, a esos niveles de las líderes políticas, tendría que pasar por unos 10, 15 años más para poder vislumbrar una posible candidatura para una mujer. Muy difícil, está muy difícil. Y digamos, en el tema de los empleos, ¿cree usted que venga quien venga, pues la problemática va a seguir? Muchos dicen que, pues, recordemos que los políticos siempre van a ofrecer cielo y tierra, y hay muchas organizaciones ahora que afortunadamente pues le están poniendo un freno a los políticos y politiqueros, donde están abrazando a los niños, usan a los ancianos como para ganar imagen y propaganda, los usan como objetos, y algunas organizaciones pues ya les están poniendo el alto legalmente. Pero ¿cree usted que quede quien quede, la problemática seguirá hasta que el CACIF no quite ese monopolio de Guatemala y deje entrar empresas donde el salario mínimo sea de 15,000 quetzales o 10,000? Sí, es interesante la pregunta, porque los políticos siempre van a ofrecer, como decía mi abuela, el oro y el moro, y la demagogia, como la corrupción, siempre va a continuar dentro del discurso político. La corrupción enquistada en el país, porque de hecho es un cáncer que está atravesando Guatemala, que se va extendiendo como una metástasis política, donde va minando todas las estructuras, y debido a eso es que no quieren a la CICIG ni a la señora exfiscal general Estel Maldana ni a Iván Velázquez, porque ellos han movido esas estructuras de poder que durante décadas se han mantenido
han cooptado al país, lo tienen tomado, y la corrupción no va a acabar si es que no se le da una prórroga de un nuevo mandato a la Comisión Internacional contra la Corrupción. El 3 de septiembre va a finalizar del 2019 su periodo. Sin embargo, el gobierno de Jimmy Morales está empecinado a no darle luz verde a que Iván Velázquez regrese, pese a que la Corte de Constitucionalidad resolvió su ingreso. Sin embargo, hay una hegemonía, una lucha de poderes, un pulso de fuerza en que si el presidente le permite su ingreso y Iván Velázquez se vuelve a Guatemala, y ellos están violando la ley porque no permiten que el SAR anticorrupción regrese a Guatemala. Y esto está motivando la incertidumbre y certeza para poder generar nuevos empleos, para reactivar la economía en Guatemala. Y por lo menos 8 de cada 10 personas en Guatemala no tienen empleo seguro. La tasa de pobres ha aumentado en 6.000 considerablemente. Hay más pobres en la actualidad que hace 5 años. Y eso según un informe que acaba de sacar Naciones Unidas sobre población. Y la situación, como es año electoral, esto lo que va a generar es empantanar el desarrollo y el progreso de Guatemala. Es muy difícil, este año que viene es muy difícil para el país, y un aspecto que no se ha tomado en cuenta, que la violencia se va a recrudecer aún más. Y en este punto, pues agradecemos a toda la gente que nos está escuchando a través de Centauro FM y a través de las plataformas digitales y de su canal de televisión por vía banda ancha, Centauro TV, y próximamente la agencia de noticias Centauro Noticias. Licenciado Bargueta, tenemos también un peso pesado, un quilate de oro. Le está saludando el Magister Science Nicolás Pacheco, que está sintonizándonos hoy. Pues también es un analista político muy importante. Pues Nicolás, colega, te estamos saludando aquí, Jorge y Gustavo, y haciendo ver que en la próxima pues tu opinión será importante en esta gran corporación de Centauro Noticias. Licenciado Bargueta, en conclusión, los medios de comunicación son medios que están, como decir, hoy que es Día del Periodista, se podría decir que es Día de la Prostitución, porque hay periodistas que pseudoperiodistas le llamaremos, que hay empirismo, y hay periodistas graduados como nosotros, colegiados activos, que técnicamente pues no nos vendemos, y por eso tenemos nuestras empresas para divulgar la verdad. Pero hay periodistas servilistas de empresas como Emisoras Unidas, Nuevo Mundo, Guatevisión, Noticiete, Telediario, TN23, Radio Sonora. Es decir, está cooptado de pseudoperiodistas y servilistas. ¿Cree usted que le van a hacer la campaña y van a hacer esos foros presidenciables para levantarle la imagen al candidato del CACIF? ¿O realmente será un presidente que vaya a cambiar el país, pero realmente será como un cuento de hadas, porque aún el CACIF tiene el poder, igual el monopolio de Albavisión? Tomemos en cuenta que la mayoría de medios de comunicación en Guatemala, los medios locales, responden a un poder económico. Y ese poder económico generalmente es un círculo donde principalmente la cúpula empresarial juega un papel importante. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Y conocemos al principal dueño del monopolio en este país, que precisamente él es quien pone y quita y destituye, como en el caso de Guatevisión, lo que le sucedió a Haroldo Sánchez. Me parece que hasta mucho tiempo se tardó Haroldo para renunciar, aunque hay una dualidad ahí, no se sabe exactamente si él renunció o finalmente lo despidieron a él y a su codirector, a Eric Álvarez, pero se sabe que los medios van a responder a un poder económico, ellos van a estar al servicio. De hecho, esto ya se está viendo, y no desde este momento, sino ya desde hace décadas se vienen cocinando
que los medios están al servicio de los políticos, de los empresarios, de los poderes fácticos, de los poderes económicos, y ahora con el surgimiento de estas nuevas plataformas, entes donde financian ilícitamente a los partidos y a medios de comunicación, precisamente surgen, como tú decías, las plataformas alternativas de comunicación. El boom de las redes sociales ha generado nuevas agencias de comunicación alternativas, y esto le da una posibilidad al público en general, al lector, al oyente, al que escucha, a tener una alternativa de comunicación que no está plegada a un sistema, a un monopolio donde la información está sesgada, sino nos difieren una realidad diferente, y el televidente, el lector, el oyente puede tener una opinión alternativa basada en medios precisamente que no están pegados a un sistema económico, que no responden al momento. Y esa es la posibilidad de los medios alternativos. Uno puede chequear, por ejemplo, yo tengo mucho acceso a Twitter y vemos que hay un boom de medios alternativos que se han formado como agencias de comunicación. Por ejemplo, puedo hablar de Nómada, de Plaza Pública, El Faro, que está en El Salvador. Ahora Centauro Noticias. Centauro, que será un nuevo medio que tendrá que aportarle mucho a la sociedad, y en este rol que tendrá muy importante en estas próximas elecciones es trabajar con la veracidad y llevarle a la población una nueva cara, una nueva faceta de lo que está ocurriendo, no esa información sesgada que muchos medios pues están manipulando a la sociedad, a la opinión pública con informaciones que son a medias, ¿no? Que no son completas, son verdades a medias o mentiras a medias. Y los medios alternativos precisamente para eso están, para informar la realidad. Aunque se habla muy mal, hay organizaciones principalmente de Estado, institucionales y organizaciones de la cúpula empresarial que no le dan crédito a estas organizaciones de prensa. Los net center también, que los contratan ellos. Los net centeros que generalmente ellos se han formado para generar plataforma política, para generar imagen de funcionarios. Tanto así, un gran político que ha hecho bastante campaña, que es admirable, aunque su campaña no sea la mejor, pero se ha mantenido en esa plataforma virtual de todos los medios alternativos, ha sido el alcalde de Misco, el señor Neto Brand. Quizás su imagen deja mucho que desear, pero él ha tenido una campaña de difusión de imagen que ha sido trascendente, como en el caso de la señora Sandra Torres, una mujer que no ha descansado desde que terminó la contienda electoral pasada. Ella sigue sembrando en los departamentos, se dan cuenta ustedes, ella sigue trabajando y tiene serias posibilidades de participar, quizás no en una candidatura, pero ellos tendrán que hacer su asamblea general y presentar a una persona que vaya a dirigir los destinos de esa agrupación política. Pero ella ha trabajado tanto que es admirable, independientemente que muchos no la quieran, pero lo que se valora es su trabajo como política. Ha venido sembrando. El señor Neto Brand ha trabajado también, y ahora da la buena noticia de que se va a postular nuevamente para una reelección para la alcaldía de Misco. Pero serán finalmente los electores los que decidan qué va a suceder. Licenciado Argueta, se ha visto últimamente que ha habido mucho empirismo, y hoy pues descaradamente ha habido usurpación de calidad en los medios de comunicación. Nosotros hemos visto algunos directores de Emisoras Unidas, directores de Nuevo Mundo, y por no mencionar otros medios, no digamos Radio Sonora, que hay personas que no son perfiladas para ese puesto. Por ejemplo, Arnulfo Agustín Guzmán, no es que le degrademos su carrera anterior, pero él no es comunicador, tampoco Felipe Valenzuela de Emisoras Unidas, y han hecho su trabajo lo mejor que puedan. Sin embargo, son medios que han polarizado la información, y en una pues se une ahora ese
ese monstruo de Albavisión donde crean otro empirismo y otra usurpación de calidad con los diplomados y los técnicos de periodismo. Y no es que esté en contra de la tecnificación, sino simplemente el que quiere ser abogado que estudie sus 7 años, el que quiere ser médico que estudie sus 10 años, y el que quiere ser comunicador pues que pase en cualquier facultad o universidad de estatal y pública, privada, para poder desarrollarse como profesional. La pregunta va enfocada a esto. ¿Cree usted que con crear el colegio de comunicadores ya no habrá usurpación de calidad? Sabiendo de que el señor Sergio Morataya pues inició un curso, un diplomado de locución con Albavisión y que eso inconstitucionalmente no es, o sea, es inconstitucional porque debe de proteger los intereses de los egresados de comunicación. Bueno, la situación ahí es que la Escuela de Comunicación de la Universidad Pública de Guatemala ya llegó a un límite, a un rango de egresados, donde ya es posible crear el colegio de comunicadores, pero lo que ha sucedido en la escuela y en la universidad misma es que no existe voluntad política para crear el colegio, porque yo siempre lo he dicho, de la Universidad de San Carlos nace la corrupción, sino tanto profesional que ahora está en las líderes políticas, que son egresados de la San Carlos, y han provocado una serie de desaciertos y de sinsabores a la sociedad. Se esperaba mucho de ellos, pero retomando la pregunta de la colegiación, habría que formar un grupo, un frente, donde a través de una petición pudiera poderse generar desde el punto de vista administrativo, preparar ese colegio ya no de humanistas como generalmente se establece, sino un colegio propiamente de comunicadores sociales, pero es la voluntad política la que no ha existido ahí, y eso ha generado en el empirismo de muchas empresas que eso es a propósito, porque eso se genera para bajos sueldos, de pagar sueldos muy mínimos, otros que trabajan a honorem. Y finalmente esos personajes que trabajan a honorem tienen esa representación del medio, y con eso ellos se garantizan que van a ser respaldados por un medio aunque no tengan un salario ni mínimo. Y aunque Felipe Valenzuela y otros que hemos mencionado ganan entre 20,000 a 30,000 quetzales. Uno es actor de teatro y el otro es un personaje que se ha dedicado desde muy abajo, desde conserjería hasta llegar a ser director de Radio Sonora. En este caso, los medios generalmente responden a una emisora, responde a un poder económico por la cantidad de pauta que maneja, aunque en esencia al comunicador no se le pague un salario mínimo, mucho menos digno. En el otro aspecto, en el otro medio, pues responde a un poder institucional, donde ha colocado a la mayoría de sus reporteros, a sus comunicadores, en puestos claves dentro del gobierno actual. Entonces, eso es algo que tampoco no es nada nuevo. Eso... Y plataformas de periodistas que investigan a otros periodistas en el tema, que son pagados y disfrazados como organizaciones como la que nosotros nos hemos estado investigando. Pero en conclusión, licenciado, ¿qué mensaje le daría hoy para tampoco dañar el pensamiento de los comunicadores nuevos? Porque una problemática es que entre periodistas y pseudoperiodistas pues se critican y se pelean entre ellos mismos, mientras que los funcionarios riéndose y disfrutando su éxito de dividir. Y un mensaje navideño para los jóvenes y futuros comunicadores que van a entrar a las facultades de las universidades privadas de comunicación y de la Universidad Estatal de San Carlos de Guatemala. El mensaje es que continúen sus estudios, y no por un boom, por una imagen, porque si creen que meterse a un medio de comunicación van a ser artistas, actrices, actores, etcétera, por manejar imágenes, están equivocados. Mejor dedíquense a la pesca.
Realmente el ser comunicador debe existir vocación, debe existir empeño, trabajo arduo. Y pienso que en la actualidad hay muchas universidades que ya tienen escuelas de periodismo, hay que tecnificarse, hay que buscar la verdad y principalmente los medios alternativos nos dan una posibilidad. Ahora ya es imposible el decir desconozco determinada área de conocimiento, porque con el internet uno tiene acceso a cualquier tipo de información. Pero sí los invito a que busquen la forma de cómo tecnificarse, cómo prepararse cada día más para poder sobrevenir estos avatares que nos está dando la situación coyuntural que existe en Guatemala, esta sociedad que está dividida, que desgraciadamente es por la mala información de la sociedad, es que logran manipular a algunos actores, principalmente de la misma política, no digamos al ciudadano común y corriente que generalmente vive el día a día y se mantiene desinformado de qué sucede. Pero hay que estar alertas, hay que leer, hay que documentarse y buscar nuevas formas alternativas de cómo tener ese conocimiento al día para poder aportarle algo a la sociedad. Y pues un saludo especial para los colegas de prensa que en su día, pues para mí no es un festejo, es una conmemoración por tantas compañeros de prensa que han dejado su vida, han ofrendado su vida por un ideal, pero hay que seguir luchando. Y no hay nada que festejar, hay que recordar a esos compañeros que han caído en el ejercicio de su trabajo profesional. Y gracias a Centauro Comunicaciones y a la nueva agencia esperamos que esta sea una nueva posibilidad en la comunicación de masas para poder brindarle al lector, al televidente, una nueva posibilidad de informarse y de estar informado, porque finalmente la Constitución lo establece. Y pues que la pasen muy bien los comunicadores y recuerden que en Guatemala pues aquí se vive cada día por todos. Gracias por la oportunidad.